Buenos días, queridos hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio fielmente. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña acerca de su propósito con nosotros para salvación, para vivir en obediencia a nuestro Padre Dios. Y en el Centro para la Excelencia Familiar, entonces, comunicamos fielmente el Evangelio. ¿Por qué? Porque somos fieles a nuestro Padre Dios, fieles a la amada del Señor que es la Iglesia, fieles a nuestra familia y fieles a la palabra del Señor, con el propósito de transformar familias que reflejen a Jesús y le den gloria a su nombre. Ese es el propósito, y como cada domingo en la mañana, nosotros tenemos en nuestro servicio una frase para la familia. En la medida en que va la familia, así va la nación, y así va todo el mundo en el que vivimos. En la medida en que va la familia, así va la nación, y así va todo el mundo en el que vivimos. Esto lo dijo Karol Joseph Wojtyla. Hoy nuestro tema es los motivos por los cuales Jesús oró al Padre. La oración es muy importante, la oración es vital. Vamos entonces a pedirle al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón en esta hora para recibir de la palabra del Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, glorificamos tu nombre, reconocemos que eres el Señor, el soberano de toda creación, por lo tanto el soberano de nuestras vidas. Queremos honrar tu nombre, glorificarte, hacer tu voluntad, Señor, vivir conforme a tu propósito, y eso es lo que desea y anhela nuestro corazón. Pero para ello necesitamos la guía de tu Espíritu Santo, necesitamos que tú estés con nosotros, porque separados de ti nada podemos hacer. Buen Dios y Padre Celestial, perdónanos nuestras ofensas y ayúdanos a que nosotros también podamos perdonar a los que nos ofenden y poder vivir de una manera en que te agrade a ti, Señor, todas nuestras acciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, la oración siempre tiene motivos. Hay motivos por los cuales tenemos que orar. Ahora, siempre que clamamos a Dios, que buscamos la presencia de Dios, es porque hay un motivo en nuestras vidas. Por lo tanto, la palabra del Señor, como dice el apóstol Pablo, hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por los reyes, por los gobernantes, para que vivan quieta y reposadamente. O sea, allí encontramos ¿qué? Motivos. Toda oración tiene sus motivos. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró a Dios? ¿Y cuál fue el motivo? Bueno, cuando Jesús clamó a Dios, cuando Jesús oró a Dios, siempre tenía motivos. Cuando Lázaro muere, Jesús está allí orando al Padre, diciéndole: Padre, tú siempre me oyes. ¿Y cuál era el motivo? Levantar a Lázaro de entre los muertos. Entonces, todas las oraciones tienen un motivo. Y en Juan, en el capítulo 17 de la palabra del Señor, vamos a mirar en esta oración que hizo el Señor Jesús, conocida como en el mundo cristiano como la oración sacerdotal. Entonces allí vamos a encontrar los motivos por los que Jesús oró al Padre. En el versículo 1 del capítulo 17 dice: estas cosas os habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Motivos por los cuales Jesús oró al Padre. En primer lugar, Jesús oró para que Dios fuera glorificado en su vida. Que Dios fuera glorificado en las acciones de Jesús, en lo que Él vivía, cómo vivía, en lo que Él hizo, y también al ir a la cruz. Dice el versículo 1 y el versículo 4: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y en el versículo 4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese.
te he glorificado en la tierra. Cuando oramos por su glorificación, estamos diciendo, Señor, haz lo que seas para que recibas mayor honra, para que seas reconocido. Significa también que estamos rindiendo nuestra vida porque queremos que el resultado sea glorificar el nombre de nuestro Dios cuando nuestra vida está totalmente rendida al Señor. Dios, en su soberanía, decidirá qué será lo que traerá honra a su nombre. Y pase lo que pase, debemos creer que Él ha hecho precisamente eso, llevar gloria a su nombre. En el versículo 4 dice, te he glorificado en la tierra y he acabado que la obra que me diste que hiciese. O sea, la vida de Jesús tenía como propósito glorificar a su Padre aquí en la tierra y cumplir con su voluntad, hacer la obra que Él le había encomendado. Dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, Él vino con una tarea específica, con la tarea del Padre. El Padre quería salvar a toda la humanidad porque la Escritura dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces por eso envió a su Hijo al mundo para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por ustedes y por mí para darnos vida eterna, para darnos su salvación. Entonces Jesús dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ya esta era la última oración, ya iba camino a la cruz. Entonces aquí Él está diciendo, he terminado la obra. O sea, en este momento Jesús está orando al Padre diciéndole, ya está lista la tarea. La he cumplido, la he terminado, ahora voy y pago por todos ellos. Y así se cumple tu propósito, Padre eterno. Es más o menos lo que Jesús estaba haciendo en esta oración. Bueno, cuando oramos, siempre tiene que haber un motivo. Como les decía, Pablo dice, exhorto pues a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Esa es la oración, y dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Y viene el motivo, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Entonces, allí es donde les menciono acerca de que toda oración tiene un motivo. Los motivos por los cuales Jesús oró al Padre. En primer lugar, Él oró para que Dios fuera glorificado por y en su vida, o sea, por su vida y en su vida. Que en todos sus actos, que en todo su accionar, que en lo que decía, que en lo que enseñaba, que en lo que vivía, Dios fuera glorificado. El ruego de Jesús al contemplar la cruz fue que Él pudiera glorificar a su Padre. Y ese debe ser también el deseo de nuestro corazón. Ese debe ser tu deseo y debe ser mi deseo, mi querido hermano y hermana. Los motivos por los cuales Jesús oró al Padre, dice, glorifica a tu Hijo. Allí en el versículo 1. Dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Los evangelios relatan la respuesta a esta oración. En la resurrección de Jesús, los evangelios nos presentan cómo Dios le levantó de entre los muertos. Y Pablo nos presenta la respuesta a ello también en Primera de Corintios en el capítulo 15, cuando habla acerca de la resurrección, que Él murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero al tercer día fue levantado de entre los muertos y que Dios le dio un cuerpo glorificado. Entonces allí Dios se glorificó en su Hijo. La oración de Jesús fue respondida cuando Él dice, glorifica a tu Hijo, y Dios le glorificó levantándole de entre los muertos. Pero ¿para qué que lo glorificara? Él dice, para que tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 4. He acabado yo te he glorificado en la tierra, dice el Señor, o sea, para que también tu Hijo te glorifique. Y Él dice, te he glorificado en la tierra. Y allí en el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eras y me lo diste y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre a los que me diste. Así que Él glorificó a su Padre con la obediencia
y con una vida totalmente consagrada a Él. Esa es la manera. Glorificar a Dios no es simplemente decir gloria a Dios, aleluya. Estas son expresiones de alabanza, pero la manera de glorificar a Dios es cuando tú vives en obediencia como hizo Jesús y con una vida totalmente consagrada a Él. Dice Apocalipsis capítulo 5 versículos 13 y 14, y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la honra, la gloria por siempre. Al que vive y reina por los siglos de los siglos, sea la honra, sea la gloria, sea el honor, sea el poder. Entonces, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Ese era el propósito de la oración de Jesús y esa debe ser también nuestra oración. Padre, permite que nosotros, los del Centro para la Excelencia Familiar, la Iglesia del Centro para la Excelencia Familiar y nuestras familias vivan para glorificar tu nombre ahora, aquí en la tierra y por la eternidad en tu reino. Pero también era para que sus seguidores le glorificaran. Dice la palabra del Señor que para que también tu Hijo te glorifique. Cuando despertemos cada mañana, al iniciar un nuevo día, y las noticias de tragedias o victorias lleguen a nosotros, nuestro ruego debe ser, Padre, glorifícate. En las tareas más sencillas y en las más difíciles, el anhelo del cristiano debe ser que Dios sea glorificado. Ese es el propósito para el cual vivimos. Ese es el propósito para el cual Dios nos creó, para que le demos loor y gloria. Con nuestras actitudes, acciones y palabras, usted y yo tenemos el privilegio de mostrar a nuestro Padre misericordioso a un mundo que, aunque sea hostil, lo necesita desesperadamente. El mundo necesita de nuestro Dios. Vengamos, unámonos en amor para que le demos loor y gloria a su nombre con nuestro estilo de vida, para que tengamos una vida que le glorifique en la familia y para que nuestras familias tengan una vida que le glorifique a Él. Como dice el apóstol Pablo, glorificaban a Dios en mí. Pablo le da la gloria a Dios, pero dice que otros glorificaban a Dios por la vida de Pablo. Así debe ser tu vida y mi vida, que glorifiquemos al Señor para que otros también le glorifiquen. El Hijo glorificó al Padre para que también sus seguidores glorifiquen al Padre. O sea, usted y yo que somos seguidores del Señor. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Ese es el propósito por el cual usted y yo fuimos creados, para que le demos la gloria debida a su nombre, para que le adoremos en la hermosura de su santidad. El profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 7, dice que Dios nos creó para su gloria. El hombre glorifica a Dios a través del hombre. La gloria de Dios puede ser vista en cosas tales como el amor, la música, el heroísmo, etc. Cosas pertenecientes a Dios que nosotros llevamos en estos vasos de barro. O sea, la gloria de Dios la llevamos en estos vasos de barro nuestras vidas. Segunda de Corintios 4:7, somos los vasos que contienen la gloria del Señor. Por eso la Escritura dice, para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros, para que le demos loor y gloria a su nombre por siempre. Asimismo, mis queridos hermanos, la gloria de Dios es la belleza de su Espíritu. Ahora, no es una belleza estética o material, sino una belleza que emana de su carácter, de todo lo que Él es. Santiago capítulo 1 versículo 10 hace un llamado al hombre rico para que se gloríe en su humillación, indicando que una gloria no tiene que ver con la riqueza, con el poder o con la belleza material. Esta gloria puede coronar al hombre o llenar la tierra en vista
del hombre aquí en la tierra, pero el asunto es que no va más allá de esto. Y eso no es de ellos. La gloria es de Dios. La gloria del hombre es la belleza del espíritu del hombre. Pero es muy falible. Es efímera. El mundo está celebrando ahora la partida de Maradona, un futbolista muy famoso, muy reconocido. Y las noticias no dejan de hablar y de mencionar de él. Pero, ¿qué es ahora? Nada. La gloria que él tuvo como futbolista fue efímera. Ya terminó, ya se acabó. Fue pasajera. Por eso es que Santiago dice que el hombre debe gloriarse en su humillación. En cambio, la gloria de Dios es manifiesta en el conjunto de todos sus atributos, que jamás se desvanece, que es eterna. La gloria de Dios no tiene fin, no tiene un final. En cuanto a los motivos por los cuales Jesús oró al Padre, en segundo lugar, Él oró para que conociéramos al Padre y a su Hijo Jesucristo. Versículos 2 y 3 de la palabra. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, le has dado potestad sobre toda carne, para que dé ¿qué? Vida eterna a todos los que le diste. O sea, Dios el Padre le dio a Jesús todos sus seguidores. Y el propósito por el cual está orando Jesús es para que ellos tengan vida eterna. ¿Pero qué es la vida eterna? ¿Vivir años y años y años? La vida eterna no es vivir siglos y siglos. Aquí lo que está diciendo el Señor Jesús es que la vida eterna es que conozcamos a Dios y conozcamos a su Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocimiento de Dios no es real hasta que no nos entreguemos a Él. Hasta que no lo dejemos a Él estar en nosotros, entrar en nuestras partes internas de la vida. No lo hemos conocido hasta que no lleguemos a tener una profundización espiritual con Él. No se trata solo de conocerlo en el pensamiento, no es asentimiento intelectual. No es conocerlo en el plano de las ideas. Es también en todas las esferas de nuestra vida, en el corazón, en el alma, en las fuerzas. Debemos conocerle en la integridad de nuestro propio ser, en el nivel intelectual, pero también emocional y de la voluntad. Uno solo de ellos no es suficiente. Si lo conocemos solo en el plano intelectual, nuestra vida estará sin frutos y sin sentimientos. Pero si lo conocemos solo en el nivel emocional, espiritual, podemos entonces darle más valor a las emociones y actuar con base en la ignorancia. Porque muchos actúan en la vida religiosa sin conocimiento del Dios verdadero. Pero si solo actuamos, entonces lo hacemos bajo un desconocimiento bíblico y cometeremos muchos errores. Por esa razón entonces debemos conocerlo, no solamente intelectual, emocional, sino también de nuestra voluntad. Por eso el mandato es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Es decir, con la totalidad de nuestro ser. Por lo tanto, mis queridos hermanos, recordemos lo que el Señor dijo a través del profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 24. Y si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y comprender que yo soy el Señor, que actúe en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Esa es la nueva versión internacional. En la Reina Valera dice: procuren entenderme y conocerme que yo soy Dios. Por lo tanto, entonces el Señor nos está mandando ¿a qué? A que le conozcamos.
Conocerle entonces es saber quién es Él, cómo actúa, qué le gusta, pero no solo en el plano teológico, sino también al vivir de acuerdo con ello. Veamos un ejemplo en la Biblia. En 1 de Samuel, en el capítulo 2, versículo 12 de la palabra del Señor, encontramos a los hijos de Elí. Elí era el sumo sacerdote y sus hijos por descendencia aarónica, por el legado, eran también sacerdotes. ¿Sabían acerca de Dios como sacerdotes? Claro. Tenían que saber acerca de Dios porque eran sacerdotes. Sin embargo, mira lo que dice la palabra del Señor en 1 de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué tal? Sacerdotes, encargados de dirigir las ofrendas a Dios, encargados de hacer los holocaustos y llevar a cabo los sacrificios, encargados de guiar al pueblo, ser los mediadores entre Dios y el pueblo. Sin embargo, ¿qué dice la palabra del Señor? Que ellos eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. También habla de los sacerdotes en el tiempo de Jeremías, en el capítulo 2, versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Note, los que tenían la ley, los que tenían la palabra de Dios no le conocieron. Muchos hoy en día tienen la palabra del Señor, pero no conocen a Dios. Muchos hoy en día creen en Dios, pero en la mente. Un asentimiento intelectual acerca de Él, pero no le conocen. En Jeremías 4:22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Así que no conocieron a Dios. Conocer a Dios comienza por saber quién es Él, cómo es Él, qué le gusta, dejándolo entrar en nuestra alma, en este caso con un amor genuino y actuando como Él lo haría. Si el amor de Él está en nosotros, nosotros le amaremos. Si Él es luz, nosotros alumbraremos. Si Él es la verdad, nosotros viviremos en libertad y hablaremos palabras veraces. Eso es conocer a Dios. Comenzar por saber quién es Él. Tú necesitas saber quién es Dios, qué le gusta a Dios. Déjalo entrar en tu vida. Vive en amor, actúa como Él lo haría. Ama a los demás como Él te ama. Y si Él es luz, nosotros debemos alumbrar porque dijo, ustedes son la luz del mundo. Si Él es la verdad, entonces vivamos en esa verdad. Vivamos en la libertad porque Él nos ha hecho libres en Cristo Jesús. El tercer motivo por el cual Jesús oró al Padre es que oró para que fuera restaurada su condición espiritual eterna. ¿A qué me refiero con ello? Oró para que fuera restaurada su condición espiritual eterna. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vuelvo a leértelo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, antes que se creara todo lo que hay, Jesús estaba con el Padre, porque Jesús es Dios. La gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, o sea, antes de la creación. Y Génesis 1:1 en la palabra del Señor dice que todo estaba desordenado y vacío, pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. O sea, cuando no había nada, entonces Dios estaba allí, el Espíritu Santo estaba allí y el Verbo estaba allí. La palabra de Dios estaba allí creando. Génesis capítulo 1 en el versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 11, versículo 20, versículo 24 y versículo 26.
allí está toda la creación. Y antes de que se creara, usted puede leer estos versículos y ¿qué dice? Y habló Dios, y dijo Dios, y Dios dijo. Y en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 nos habla de que el verbo estaba en el principio. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Ahora, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, en el pasado, dice, antes que el mundo fuese, o sea, antes de que Él se hiciera hombre. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y por Él fueron hechas todas las cosas, dice Juan en el capítulo 1. Y nada de lo que hay hecho hubiese sido hecho. Juan 1, versículos 1 al 3. Y luego entonces encontramos en el versículo 14, y el verbo, la palabra de Dios, se hizo carne, se hizo hombre. Entonces Jesús era un hombre viviendo en su carne, comiendo, alimentándose, limitado por el tiempo, por la distancia, sujeto a las pruebas. Fue tentado en todo, como dice la palabra, pero no pecó. O sea que estaba allí sujeto a la carne. ¿Y qué está hablando aquí ahora? Devuélveme la gloria que tuve contigo antes. O sea, vuélveme al estado espiritual que tenía antes. Oró Jesús para que fuera restaurada su condición espiritual eterna. La transformación de su cuerpo terrenal a cuerpo espiritual. La esperanza en nosotros, que es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. O sea que esa oración Dios la responde a través de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Oró para que su condición espiritual fuera restaurada. Oró rindiendo cuentas de su obediencia a la misión que el Padre le había encomendado. Dice el versículo 4 en la segunda parte, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. En el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y en el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquí el Hijo está rindiendo cuentas al Padre de su obediencia a la tarea que Él le encomendó. Tú y yo tenemos una tarea, ir a ser discípulos. Tú y yo tenemos una tarea, anunciar este evangelio a toda criatura. Tú y yo tenemos una gran tarea, porque será anunciado este evangelio a toda criatura y entonces será el fin. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, si es el momento de rendirle cuentas al Padre, ¿qué le vas a decir? Jesús está diciendo, yo he acabado la obra que me diste que hiciese, o sea, cumplió con la tarea. Él está diciendo, manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Él les dice, porque las palabras que me diste yo les he dado. Él está diciendo, yo ruego por ellos, porque tú me los diste y tuyos son. ¿Y cuál es nuestra oración? ¿Podemos decir lo mismo al Padre? ¿Podemos decirle que nosotros estamos cumpliendo con su propósito? ¿Podemos decirle que nosotros estamos siendo obedientes a la palabra? ¿O somos testigos mudos? A nadie le estamos compartiendo, a nadie le estamos hablando. Nuestras familias se están perdiendo, los vecinos se están perdiendo, el mundo se está perdiendo. ¿Y callando nosotros? Jesús oró al Padre rindiéndole cuentas diciendo, la tarea que me diste la terminé. También Jesús oró por protección para sus seguidores que quedaban en el mundo. Versículo 9 y versículo 12 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno como nosotros. Cuando estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió,
sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Jesús, antes de partir, estaba orando al Padre por protección para sus seguidores, aquellos que quedan en el mundo, los que estamos actualmente en el mundo. Jesús sigue intercediendo por nosotros. La palabra del Señor dice que Jesús intercede por nosotros y que si alguno pecó, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo, allí en Primera de Juan en el capítulo 2 versículo 1. Jesús oró para que nos mantengamos fieles y firmes y para que no caigamos en la apostasía. Dice, solo se perdió el hijo de perdición. Judas caminaba con Jesús. Judas anduvo con él, escuchó la palabra. Judas salió en la misión de los 12. Judas fue con ellos en la misión de los 70, pero no aprovechó la maravillosa oportunidad de salvación que Dios estaba brindando. Entonces Jesús está orando por nosotros. En esa oración intercesora, en una ocasión le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado que tu fe no falte. Jesús está orando por nosotros para que no falte nuestra fe, para que nos mantengamos firmes y no caigamos en la apostasía. La apostasía es abandonar el camino del Señor, en el cual estamos viviendo lo que estamos creyendo y luego abandonarlo. En la oración intercesora de Jesús, Él está orando por usted y por mí. Su gran oración sacerdotal está allí en ese versículo 9, cuando está diciendo, te ruego por ellos, no por el mundo. Él no está pidiendo por el mundo, está pidiendo por nosotros. En el cielo no está intercediendo por el mundo, está intercediendo por nosotros. ¿Y por qué no por el mundo? Porque Él ya murió por el mundo, ya pagó por el mundo, para que el mundo sea salvo por Él. Pero el mundo no le conoció. Él está orando por aquellos que son los suyos. Dice, no te ruego por el mundo, sino por los que me diste. Por los discípulos en ese momento y también por nosotros en el día de hoy. Él dice, Señor, no te pido que te los lleves de inmediato al cielo, sino te pido que los mantengas alejados del maligno. En Lucas 22, 31 y 32 Jesús dijo a Simón Pedro lo que les había mencionado, que el diablo lo quería zarandear, pero Dios estaba orando para que no fallara. ¿Hizo Jesús alguna oración al Padre que Él no le contestó? ¿Hizo alguna oración Jesús que el Padre no le escuchó? En Juan 11:41 dice, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Porque Él siempre oró para hacer la voluntad del Padre. Él siempre oró con fe. El pecado nunca estorbó sus oraciones. Cada oración que hizo fue contestada y oró por sus discípulos. Padre, te pido que los guardes del mal. Él oró por usted y por mí para que no fallemos, para que el Señor nos guarde del mal. ¿No cree que eso es suficiente para que caminemos firmes en la vida cristiana? Él está orando por nosotros actualmente. También oró para que seamos santificados en su palabra. Versículos 17 y 19. Santifícalos en tu palabra es verdad. Y 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No podemos ser santos por nuestros medios. Pablo dice en Romanos, capítulo 7, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? No podemos regenerarnos a nosotros mismos. Es la obra del Espíritu Santo en ti y en mí. El efecto de la palabra de Dios en nosotros, santifícalos en tu palabra. Eso es lo que la palabra de Dios hace en su vida y en mi vida. Y Él oró específicamente por ustedes y por mí, allí en el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Después de que ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre, como dice Hechos 1:9 y Colosenses 3:1, volvió a la gloria que tenía antes de su encarnación, como estaba orando en Juan 17:5. Y así continúa entonces en su función de Rey de Reyes y Señor de Señores, en su función eterna como la segunda persona del Dios Trino. Mientras esta tierra continúa siendo ganada para Cristo, Jesús es el abogado de los cristianos, lo que significa que es nuestro gran defensor. Ese es el papel de intercesor que actualmente Él está cumpliendo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él actualmente cumple por aquellos que son suyos. Primera de Juan 2:1.
Jesús siempre está defendiendo nuestro caso ante el Padre, al igual que un abogado defensor a favor nuestro nos defiende, habla al Padre de nosotros y nos está invitando a caminar y permanecer en Él, porque si permanecemos en Él y la verdad permanece en nosotros, entonces incluso podemos también como Él pedir al Padre y nos será hecho. Aprendamos entonces de la oración de Jesús para que usted también y yo podamos hacerlo. Miremos en las oraciones que hay en la Biblia para que aprendamos a orar y digámosle al Señor también como sus discípulos, enséñanos a orar. Aquí en este Juan 17 hay varias maneras en que Jesús nos está mostrando cómo se debe orar al Padre. Clamemos por nosotros, clamemos por nuestras familias, clamemos por los que se pierden, para que de la presencia de Dios lleguen tiempos favorables, lleguen tiempos de bendición, llegue para nosotros protección y cuidado, porque Él ya oró por nosotros y Dios responde a las oraciones de su Hijo y también está listo para responder las nuestras. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Jeremías 31:3. Padre, gracias te damos por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu palabra. Gracias, eterno Dios, por enseñarnos a orar. Gracias, eterno Dios, por estar orando a favor nuestro allí, tu Espíritu Santo clamando por nosotros con gemidos indecibles y tu Hijo intercediendo por todos y cada uno de nosotros. La gloria sea tuya. La alabanza sean tuyas. Por tanto, al que vive y reina por los siglos de los siglos, sea la honra, la gloria y el honor en Cristo Jesús, por siempre y siempre. Aleluya, aleluya. Amén y amén. Ahora ponga la mano sobre la persona que está a su lado o déle un abrazo y dígale: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia. Alce sobre ti sus ojos y ponga paz en tu corazón. Que el Señor te continúe bendiciendo, querido hermano, y mantente firme en el Señor, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bendiciones para todos mis hermanos queridos.